Buenas tardes, somos el grupo uno. En este caso vamos a hablar del caso 3, en el cual como primera pregunta tenemos ¿cómo influye el tamaño de la clave en la seguridad y el rendimiento del sistema RSA en una empresa de seguros? Bueno, pues tenemos que el tamaño de la clave en RSA es un factor crítico que afecta directamente tanto la seguridad como el rendimiento del sistema. Seguridad, por ejemplo, tenemos que las claves más largas, por ejemplo, 2048, 3062 o 40 o 4096 bits, hacen que sea computacionalmente inviable factorizar el módulo en un tiempo razonable, protegiendo así contra ataques de fuerza bruta o métodos avanzados como el algoritmo de factorización en números grandes, como por ejemplo GNFS. Y para una empresa de seguros que maneja información sensible, usar claves de menos de 2048 bits se considera inseguro hoy en día. Como rendimiento tenemos que las claves más largas requieren más recursos computacionales para las operaciones de descifrado, cifrado, firma y verificación. Esto puede ralentizar transacciones, autenticaciones y transferencia de datos, especialmente en sistemas con alto volumen de operaciones. Por lo tanto, debe existir un equilibrio entre seguridad y eficiencia. Como conclusión tenemos de que los seguros protegidos deben usar claves de al menos 2048 bits, considerando 3000 bits para información críticamente sensible y optimizar el hardware o usar aceleradores criptográficos para mitigar el impacto en rendimiento. Buenas noches. Continuando con la segunda pregunta, ¿qué estrategias puede implementar seguros protegidos para asegurar la gestión y protección de las claves privadas? Hemos encontrado 6 estrategias que recomendamos que se puede implementar para asegurar la protección de las claves privadas. El primero de ellos es el almacenamiento seguro. Es el uso del Hardware Secure Mode, que son dispositivos físicos resistentes a manipulaciones que proporcionan un entorno seguro para las operaciones criptográficas. El segundo de ellos es el control de acceso estricto. ¿Esto en qué se basa? Que es implementar políticas de acceso basada en roles y autenticación multifactor para limitar quién puede usar o acceder a estas claves privadas. El tercero de ellos es el cifrado en claves de reposo. ¿Qué significa esto? Son las claves privadas deben estar cifradas cuando no se utilicen. Se recomienda el algoritmo, el AES-256, que actualmente es el utilizado y recomendado para brindar una seguridad superior. Y esto es totalmente compatible, porque como es cierto, como sabemos, las llaves simétricas o asimétricas mm, no son excluyentes, sino se utilizan en conjunto para brindarle una mayor seguridad. El cuarto es la rotación periódica de claves. ¿Qué es esto? Es utilizar un tiempo limitado de las claves y que cuando supere ese periodo reemplazarlas. ¿Para qué? Para limitar el daño en caso de que estén comprometidas. La quinta de ellas es auditoría y monitoreo, que es registrar y monitorear todos los accesos y usos de las claves privadas para poder, utilizando un estudio de comportamiento de la persona, para ver si hay una actividad sospechosa. Y el último de ellos es utilizar backups seguros. Estos son realizar copias de respaldo periódicas o un tiempo determinado ya por la empresa Seguros Protegidos para almacenarlas en ubicaciones físicas seguras. Continuando con la pregunta número 3, referida a cuáles son los posibles riesgos vinculados con la actualización periódica de las claves RSA y cómo pueden mitigarse. Bien, empezamos por los riesgos. Tenemos 4 riesgos. El primero es la interrupción del servicio. Si una de estas actualizaciones no se planifica de manera correcta, puede causar caídas en los servicios o invalidar algunas sesiones activas. Luego tenemos el otro riesgo, que es pérdida de claves. Durante la rotación de claves pueden haber errores humanos que lleven a la pérdida o posición accidental de estas claves. Hay un error referido también a la compatibilidad. Los sistemas legacy o clientes antiguos pueden de repente no soportar claves más grandes o nuevos formatos.
Ataques durante la transición. Un atacante podría intentar interceptar o inyectar claves fraudulentas durante el procedimiento de cambio. Ahora, para mitigar los riesgos antes expuestos, tenemos varias medidas de mitigación. La planificación gradual es una de estas, ¿no? Realizar la transición por fases con periodos de superposición donde ambas claves, tanto la vieja como la nueva, sean válidas. Luego tenemos la automatización. Es importante utilizar herramientas de gestión de claves para reducir errores humanos. También la comunicación proactiva. Podemos notificar a los clientes y sistemas con anticipación con respecto a los cambios o actualizaciones. También es importante la validación y pruebas. Realizar pruebas en entornos controlados antes del despliegue en producción. Es importante. Y por último, tenemos el monitoreo reforzado, que consta de incrementar la vigilancia durante el periodo de transición para detectar posibles anomalías. Siguiendo con la pregunta 4, ¿de qué manera podría la evolución de las amenazas cibernéticas afectar la eficacia del algoritmo de RCA en los próximos años? Podría ser por el tema de los avances en computación cuántica. Por ejemplo, las computadoras cuánticas ya podrían romper el algoritmo RCA en un futuro utilizando el algoritmo Shor, que en sí factoriza números grandes de manera eficiente. Entonces, si bien cierto aún no son prácticas, aún ya representan una amenaza a largo plazo, ¿no? Otro puede ser las mejoras en el algoritmo de factorización, ya sea por avances matemáticos o por computacionales, podrían esto debilitar el algoritmo de RCA. Y bueno, otro podría ser como ataques secundarios, por ejemplo, ataques directamente en la clave, o que los atacantes podrían enfocarse en alguna implementación defectuosa, o no sé, por robo de claves mediante ingeniería social o malware. Y ya yéndonos para el lado de preparación, eh, podríamos ayudarnos por el tema de las actualizaciones continuas, o sea, estar implementando implementaciones de RCA actualizadas, también de la criptografía postcuántica, o sea, ya no solamente sería por el tema de las amenazas, sino también como una mejora, ¿no? Entonces creo que esa sería la parte importante.